Entonces, ese es nuestro texto para el día de hoy. Vamos a continuar con la exposición de este libro. Si usted nos está visitando el día de hoy o está regresando después de un tiempo, permítame simplemente hacerle notar que estamos en una serie de exposiciones de este libro, el último libro de la Biblia, llamado Apocalipsis. Un libro que originalmente fue escrito para 7 iglesias en la provincia romana de Asia Menor. 7 iglesias que eran representativas de toda la iglesia en ese tiempo, pero que también representan a toda la iglesia de todas las edades. Este libro, escrito por el apóstol Juan en el año 95-96 desde su exilio en la isla de Patmos, es un libro que fue escrito para dar aliento, para dar ánimo, para dar seguridad a la iglesia. Verá usted, cuando Juan escribió este libro, la iglesia en ese tiempo ya estaba empezando a experimentar persecución por causa de Cristo Jesús. Así entonces Juan escribe para que sus lectores originales tuvieran ánimo y esperanza y aliento y seguridad y fortaleza. El libro fue escrito precisamente para animar a los creyentes a perseverar en fe y lealtad a Cristo Jesús, aún a pesar de y en presencia de opresión, oposición, hostilidad, persecución y sufrimiento. Este libro fue dado no solamente a la iglesia de ese entonces, pero le fue dado también a la iglesia el día de hoy y por supuesto a nuestra iglesia también. Este libro nos asegura que a pesar de los sufrimientos y a pesar de los problemas y las dificultades que enfrentamos o enfrentemos en la historia, nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Él gobierna soberano sobre el universo entero, y su plan se está ejecutando pacientemente y seguramente en el mundo. Pero el libro también, como ya hemos dicho, nos fue dado para que nosotros podamos tener una cosmovisión correcta. Esto es, el libro nos fue dado para que usted y yo podamos interpretar lo que sucede, lo que acontece, para que podamos dar sentido a los sucesos de los cuales leemos en las noticias, los cuales escuchamos o vemos. El libro nos provee de una perspectiva celestial de la realidad. El libro entonces abre nuestros ojos a realidades que están ocultas a nuestros ojos físicos y nos permite ver lo que ocurre detrás de las escenas de la historia. Pues verá usted, cuando vemos el mundo a través de estos ojos físicos, podemos nosotros sentir desánimo y desaliento, porque estos ojos nos dicen una historia. Pero Apocalipsis nos muestra la realidad, nos muestra que a pesar de lo que nosotros vemos o experimentamos, nuestro Dios está en el trono, nuestro Dios está en control. Nos permite ver lo que no podemos ver, nos permite ver lo que ocurre en el cielo, nos permite ver aquello que es invisible a nuestros ojos físicos. Por lo tanto, Apocalipsis es revelación. Fue dado el libro para darnos a conocer, para revelarnos, para que nosotros pudiéramos entonces mirar al mundo desde la perspectiva del cielo. Pero también es importante que usted y yo, si es que hemos de entender este libro, podamos nosotros entender que este libro tiene algunas características muy importantes. El libro no es un rompecabezas que nosotros tenemos ahí que resolver. El libro de Apocalipsis es un libro de imágenes. Probablemente por esta razón los niños pueden entenderlo mejor que nosotros, porque quizá abordamos el libro de esta manera, tratando de descifrar códigos secretos, etc. Cuando el libro fue dado en forma de visiones. De hecho, el libro de Apocalipsis está estructurado de esta manera. Tiene un prólogo, un epílogo y 4 visiones principales. Estas visiones son visiones simbólicas. Y estas visiones simbólicas, ¿sí?, significan algo.
para poder entender el significado de estas visiones, no cometamos el error de tratar de hallar una correspondencia uno a uno entre los eventos que están sucediendo ahora y lo que el libro dice. No tratemos nosotros de encontrar, a ver dónde está Ucrania aquí en el libro de Apocalipsis. Esa no es la manera de abordar la lectura y la interpretación de este libro. Ciertamente, nosotros tenemos que comenzar en un lugar e ir hacia atrás, pero ¿a dónde tenemos que ir? Hacia el Antiguo Testamento, porque la mayoría de los símbolos que tenemos en el libro de Apocalipsis provienen del Antiguo Testamento y probablemente por eso es que sentimos que no podemos entender este libro, sentimos que es muy complicado, sentimos que es un libro que escapa a nuestro entendimiento, probablemente porque no conocemos nuestro Antiguo Testamento. Y dicho sea de paso, creo que es un gravísimo error cuando, y entiendo por qué se hace, entiendo cuál es la intención, pero creo que es un gravísimo error cuando a un nuevo creyente le damos un Nuevo Testamento. Como si el Antiguo Testamento ya no sirviera, ya no importara, como si no lo necesitáramos. Bueno, habrá algún momento para hablar sobre el porqué de lo que estoy diciendo, pero el punto es que usted y yo necesitamos conocer el Antiguo Testamento si es que hemos de entender el libro de Apocalipsis. Ahora, algo también que es muy importante que usted tenga en mente es que el libro de Apocalipsis no está escrito, ya lo dije una y lo diré 1000 veces más. El libro de Apocalipsis no está escrito en una forma secuencial, lineal, cronológica. Bueno, estrictamente hablando. El libro de Apocalipsis en realidad nos provee diferentes perspectivas de la misma realidad. ¿En qué se enfoca el libro? En el periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y entonces podemos obtener allí, en el libro de Apocalipsis, diferentes visiones de esta misma realidad. Esto es importante porque, bueno, cuando vamos al libro, nosotros notamos que, por ejemplo, el mundo se acaba varias veces. 6 veces, 7 veces. La primera vez es en el capítulo 6. Ahí debió terminar el libro de Apocalipsis, se acabó. Capítulo 6, fin de la historia, fin del mundo. Sin embargo, notamos que Juan comienza otra vez a mostrarnos la misma realidad, pero a partir de una perspectiva diferente. A eso se le llama recapitulación. O sea, Juan regresa una y otra vez al mismo punto, pero entonces cada vez que él recapitula la historia, añade más detalles y muestra cierta intensificación de lo que está diciendo. Eso es muy importante porque si no tenemos esto en cuenta, vamos a acabar con interpretaciones erróneas del libro de Apocalipsis. Y así en el libro tenemos entonces 3 series de juicios. Tenemos 7 sellos, 7 trompetas y veremos 7 copas. Nosotros estamos en las 7 trompetas y las 7 trompetas son similares en un sentido a los 7 sellos, siguen la misma estructura, hay un paralelismo entre ambas series de juicios. Pero también vemos nosotros que en las trompetas hay una escalación del juicio de Dios. Dijimos que estas trompetas son señales de advertencia, son llamadas de advertencia a un mundo impenitente, rebelde, que no quiere escuchar al Señor. Y entonces en las trompetas vemos cómo el juicio de Dios escala. Las primeras 4, como en el caso de los sellos, los primeros 4 sellos, afectan al orden creado, cielo, mar, tierra, vegetación, etc. Y después de estas primeras 4 trompetas, antes de introducir la quinta, un ángel proclama lo que se llama el antievangelio. Un ángel que proclama un mensaje que es introducido con un triple ay, 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 ay de los moradores de la tierra. Un mensaje de perdición, un mensaje de solemne y severa advertencia a aquellos que el libro de Apocalipsis llama moradores de la tierra. ¿Quiénes son estos? Este es un término técnico que se refiere a la humanidad rebelde, impenitente, es decir, que no se arrepiente, que se opone, que es hostil y que rechaza al Señor. Este antievangelio es el mensaje de juicio, de perdición. Y este antievangelio son las 3 siguientes trompetas. Cuando se toca la quinta trompeta, una horda demoníaca es liberada
y esta horda demoníaca empieza a atormentar a los seres humanos espiritual y emocionalmente. Y en la sexta trompeta vemos entonces que a esta horda demoníaca, representada como un ejército cruel, esta horda demoníaca no solamente atormenta, sino que ahora se le concede autorización para matar a los incrédulos y así asegurar su juicio. Aquellos que no se han arrepentido ni quieren arrepentirse, aquellos que cruzan esa línea de no retorno. Bueno, entonces, una vez que nos habla Juan de la sexta trompeta, pues naturalmente pensaríamos, ¿no?, que él nos hablaría ya de la séptima trompeta, pero no lo hace. Como en el caso de los sellos, llega el sexto sello y esperaríamos que él nos hablara del contenido del séptimo sello, de qué ocurre cuando se abre el séptimo sello, pero no lo hace. Aquí también, bueno, nos ha descrito lo que ocurre con la séptima trompeta, pero en lugar de describir lo que ocurre con la séptima, Juan hace una pausa. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver en este momento. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tu pueblo que has reunido en este lugar para escuchar la exposición de tu palabra. Suplicamos en el nombre santo y bendito de nuestro Rey y Señor Jesucristo, que nos concedas la obra de tu Espíritu Santo, para que este mensaje sea un mensaje fiel de tu palabra. Como le dijiste al profeta Ezequiel: hijo de hombre, tú hablarás mis palabras. Que este predicador quebrantado y necesitado de tu gracia pueda ser obediente a este mandato. Hijo de hombre, habla mis palabras, te escuchen o no te escuchen, Señor, y permite que su mensaje sea claro, pero sobre todo fiel a lo que tú dices, y que tu pueblo reciba tu palabra, a diferencia del pueblo de Israel contumaz y rebelde, que reciba tu palabra con temor y temblor, y pueda creer tu palabra y obedecer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los que me conocen saben que a mí me encanta la comida china. Me encanta, me fascina la comida china. Y uno de mis platillos favoritos en la comida china es no el pollo, sino el cerdo agridulce. Oh, cómo disfruto de verdad el cerdo agridulce, sobre todo cuando es picante, ¿no? Y añadirle creo que lo mejor para mí de la comida china es el picante. Me encanta, me fascina. Bueno, y un día íbamos a ir a cierto restaurante que me gusta mucho porque sirven comida china muy buena. Y estaba yo muy emocionado por ir a comer después de mucho tiempo. No es un lugar barato, por eso estaba yo muy emocionado. Una ocasión especial iba a comer por fin mi cerdo agridulce. Estaba yo saboreando mi platillo, se me estaba haciendo agua a la boca. Ya quería llegar al momento de comer mi buen platón de cerdo agridulce. Llegamos al restaurante, todo estaba muy bien, excepto que no había cerdo agridulce. Estaba pensando seriamente en demandar al restaurante, pero me acordé que soy pastor y desistí en mi intento. Bueno, no sé si a usted le guste la comida china y no sé si a usted le guste la comida agridulce, pero déjeme decirle una cosa. Usted, aunque no le guste la comida agridulce, usted recibe esta orden del Señor de comer algo que es agridulce, de ingerir algo que es agridulce, de ingestar algo que es agridulce. ¿Qué es esto? Es lo mismo que el apóstol Juan también, al recibir la orden del Señor, ingirió. Y usted se preguntará, ¿qué es esto? Bueno, esto es un mensaje que Juan recibe y que él debía proclamar, que él debía anunciar. Y es el mismo mensaje que nosotros hemos recibido y que también somos llamados a proclamar, a predicar, a anunciar. Ahora bien, nosotros en nuestro texto, que es Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 al 11, notamos que en lugar, como he dicho, de hablarnos de lo que ocurre con el sonido de la séptima trompeta, Juan
inserta un interludio, otro interludio, el segundo interludio, es decir, una pausa dramática, una pausa literaria dramática, la cual, así como la primera en el capítulo 7, es una explicación, por decirlo así, entre paréntesis de lo que ocurre a la iglesia o con la iglesia en medio de todos los juicios enviados por Dios sobre el mundo impenitente. Es decir, en este interludio también vemos que Dios cuida de su iglesia en medio de juicios que han estado escalando en intensidad, enviados sobre sus opresores, y en medio también del sufrimiento que la iglesia padece. En el primer interludio, ¿cuál es este? Capítulo 7, tenemos dos visiones de la iglesia. Primero se nos muestra a la iglesia en la tierra, es decir, tenemos una perspectiva de la iglesia vista como la iglesia militante en la tierra, la iglesia representada como el verdadero Israel, aquellos que Dios ha sellado con el sello de su espíritu y aquellos que por lo tanto son protegidos espiritualmente antes de que las fuerzas de destrucción sean liberadas sobre tierras, mar, árboles, vegetación, etc. Pero también ahí mismo en el capítulo 7 se nos da otra perspectiva de la iglesia. Ya no solamente vemos a la iglesia militante aquí en la tierra, protegida en medio de los juicios, también vemos a la iglesia triunfante ahí en el cielo. La segunda parte del capítulo 7 nos muestra otra perspectiva de la misma realidad. La iglesia, los mismos que fueron sellados, ahora están ahí en el cielo, representados como una multitud innumerable, protegidos, resguardados en el cielo de todo peligro, del calor, del frío, del hambre, de la sed, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en el segundo interludio, este que tenemos aquí, este interludio comienza en el capítulo 10, versículo 1, y se extiende hasta el capítulo 11, versículo 13. Ahí también se nos da una imagen de la iglesia, a la cual se le asegura otra vez, si recibe seguridad de parte de Dios, y se nos muestra que la iglesia es protegida aún en medio de sufrimiento. Este interludio tiene dos partes. Capítulo 10, versículos 1 al 11 y capítulo 11, versículos 1 al 13. Hoy nos vamos a enfocar en la primera parte, es decir, capítulo 10, versículos 1 al 11. Ahí a Juan se le dice, se le habla de una certeza. De una certeza. A Juan se le dice, el fin, ¿sí?, es algo cierto, algo que va a ocurrir. Se le asegura, se le da certeza del cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Y entonces, por supuesto, a la luz de la certeza del fin, la iglesia, a Juan se le dice, debe cumplir la comisión que Dios le ha dado. ¿Cuál es la comisión? Proclamar el mensaje de Dios para el mundo. Este mensaje, como veremos, así como mi cerdo agridulce, también es un mensaje agridulce. Bueno, entonces, ¿qué es lo que Juan quiso enseñar a su audiencia? ¿Cuál es el mensaje para ellos y para nosotros? El mensaje es este, ya que o debido a qué, ¿sí?, o a la certeza del fin, debido a la certeza del fin, debemos cumplir la comisión de Dios de proclamar su mensaje al mundo. Debido a la certeza del fin, usted y yo, creyentes en Cristo Jesús, debemos cumplir la comisión de Dios de proclamar su mensaje al mundo. Como vemos, ¿dónde encontramos este mensaje en nuestro pasaje? Bueno, lo vemos cuando consideramos las dos secciones principales de este pasaje. Las dos secciones son las siguientes, versículos 1 al 7 y versículos 8 al 11. Comencemos con la primera de estas secciones, donde vemos esta verdad. Dios asegura a su pueblo de la certeza del fin del mundo. Dios asegura a su pueblo de la certeza del fin del mundo.
versículos 1 al 7. Vamos a referirnos a ellos una y otra vez. Note usted cómo comienza el capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Vi a otro ángel. Bueno, ¿quién es este otro ángel que desciende del cielo? Cuando vamos al capítulo 5, versículo 2, vemos que la misma terminología se usa ahí. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Prácticamente la misma terminología. ¿Quién es este ángel? Bueno, algunos muy respetados eruditos bíblicos argumentan que este es Cristo mismo. Muy respetados, gente que yo admiro y respeto, pero aquí tengo que diferir, tengo que disentir. Dicen que es Cristo mismo. ¿Y por qué afirman que es Cristo mismo? Bueno, vea la descripción del ángel, ¿no? Note versículos 1 y 2. Se dice que este ángel está envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza, y se nos dice que su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Los comentaristas dicen, claro, es Cristo. Esa nube nos recuerda, por supuesto, que Daniel capítulo 7, versículo 13 dice, vi a uno semejante a un hijo de hombre descender sobre una nube. Esta visión del hijo del hombre, ¿verdad? Del hijo de Dios viniendo para recibir imperio y gloria y dominio por los siglos de los siglos de Dios el Padre. También, por supuesto, nos dicen, cuando Cristo se transfigura en los evangelios, sobre todo allí en Mateo 17, se nos dice que una nube de gloria ocultó a Jesús y a los discípulos que estaban ahí con él. Esta nube de gloria que siempre es una referencia a la divinidad, a una manifestación, lo que se conoce como una teofanía, ¿no? De la presencia de Dios. O el arco iris. Bueno, el arco iris también lo hemos visto en capítulo 4. Lo hemos visto entonces como una referencia a ese arco iris que está encima del trono, de aquel que está sentado en el trono. También se nos dice que su rostro era como el sol. Claramente dicen, esto es una referencia a la visión que Juan recibe al principio del libro, la visión del Cristo resucitado. Allí en capítulo 1, versículo 16, si usted tiene su Biblia, puede notar que dice allí que su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Mateo 17:2 también se nos dice que su rostro en la transfiguración brilló más que el sol. Sus pies como columnas o pilares de fuego. Obviamente dicen, esto es referencia al versículo 15, cuando dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz, dice ahí, como la voz de un rugido de león, ¿no es cierto? Una voz potente, una voz poderosa. El versículo 3, clamó a gran voz como ruge un león. Claro, por supuesto, esto referencia al capítulo 5, versículo 5, donde oímos que se habla de quién, del león de la tribu de Judá. Ahí está, claramente este ángel es Cristo. Y bueno, todo esto, la verdad, pues suena muy convincente, excepto que no lo es. Excepto que no. ¿Por qué? Porque para empezar, nunca en Apocalipsis a Jesús se le identifica como un ángel. Jamás se refiere Apocalipsis a Jesús como un ángel. En Apocalipsis los ángeles son ángeles. Número 2, vi otro ángel poderoso descender del cielo. Otro, la palabra otro, pues se refiere a un ángel como el ángel de 5:5. Y ese ángel de capítulo 5, versículo 5, claramente no es Jesús. O sea, yo vi otro como este del capítulo 5. Este ángel además jura por el que vive por los siglos de los siglos, versículo 6. Bueno, esto parece más apropiado para un ángel, porque si fuera Jesús, no juraría por alguien más, sino por él mismo. Entonces, lo más probable es que este no sea Jesús, que este ángel
es un ángel que es representado aquí, que es presentado, mejor dicho, como alguien que representa a Cristo. O sea, tiene las características de Cristo porque es un representante de Cristo y habla autoritativamente en nombre de Cristo. Él refleja la majestad de Cristo, la gloria de Cristo, la soberanía de Cristo. La nube, los pilares de fuego. Bueno, quizás un recordatorio de la soberanía y del cuidado providencial de Dios de su pueblo Israel en el desierto. ¿Se acuerda usted? Cómo cuidaba Dios de su pueblo, guiándolo con una columna, una nube y con columna de fuego, ¿verdad? El arco iris. Bueno, antes que nos fuera secuestrado por ya saben quién, el arco iris en la Escritura es un símbolo de la fidelidad de Dios a sus promesas del pacto. ¿Recuerda usted qué puso Dios después del diluvio? Un arco iris para recordarle a Noé que Él es fiel a su promesa. ¿Y qué del rostro que resplandece como el sol? Pues obviamente este ángel que está en la presencia de Dios, pues tiene un rostro refulgente. ¿Se acuerda usted de Moisés cuando descendió del monte Sinaí? ¿Se acuerda usted que su rostro resplandecía de tal manera que los israelitas le dijeron no podemos mirarte y tuvo que ponerse un velo? ¿Se acuerda usted de eso? Probablemente este ángel al estar en la presencia de Dios irradia esta gloria del Señor. Bueno, quizá este ángel es el ángel del Señor, esta figura en el Antiguo Testamento, este ángel del Señor que es un ángel que representa a Dios, que tiene esa función de ser representante de Dios. O quizá es Gabriel, el arcángel Gabriel, cuyo nombre significa el poderoso de Dios. No lo sabemos. Pero podemos ver nosotros en Daniel capítulo 10, versículo 5, que ahí se describe a un ángel con estas características o características similares, lo que nos dice que hay ángeles así muy poderosos. Pero aún ese ángel de Daniel 10, con todo su poder, necesitó ayuda del arcángel Miguel para derrotar al príncipe de Persia. O sea, al demonio que Satanás puso como principado, ¿no? Para controlar la región de Persia. Era tan fuerte que este poderoso ángel de Daniel 10 necesitó la ayuda del arcángel Miguel. Bueno, no puedo darle una precisa identificación de quién es, pero lo que sí le puedo decir es que no es Cristo. Ahora, este ángel desciende del cielo con un librito, un pequeño rollo, un rollito, ¿sí? Un pequeño libro. ¿Qué es este libro que trae este ángel? ¿Qué es ese? Recuerde usted, en el capítulo 4, Juan asciende al cielo y en el capítulo 5 ve que el que está sentado en el trono tiene un libro. Ahora, un ángel desciende del cielo, la escena ha cambiado del cielo a la tierra, el ángel desciende y trae consigo un librito, un rollito, ¿sí? ¿Qué es este pequeño libro? ¿Qué es este librito? Es el mismo libro del capítulo 5 una vez más. Bien respetados y gente que yo admiro, comentaristas, dicen que sí, es el mismo libro, que tiene sentido. ¿Por qué? Recordará usted, el Cordero ha estado desatando los sellos, ¿no? Y ahora ha desatado pues los sellos, todos los sellos, y ahora el librito pues está abierto y está a la vista de todos. Dicen, es el mismo libro. Bueno, eso está muy bien, excepto que no creo que sea el mismo libro. ¿Por qué? Bueno, algunos comentaristas argumentan sobre la base de cuestiones textuales que no vamos a describir aquí porque son un tanto complicadas, pero que bueno, ellos argumentan que estas dos palabras griegas que son diminutivos, las cuales son biblidarion y biblaridion, son los diminutivos de biblion, que es libro, o sea, librito. Esas dos palabras, los copistas, ¿quiénes son los copistas? Los que tomaron el texto original y lo fueron copiando. Dicen que algunos copistas, ¿sí? Empezaron a usar intercambiablemente esas palabras griegas en el capítulo 10. Otros argumentan que uno de estos copistas añadió después el calificativo pequeño, ¿sí? Que no estaba en el original. Algunos dicen que en realidad la lectura que más, que se debe tomar como el original es la lectura libro y no pequeño libro. Y entonces sobre la base de estos argumentos dicen, es el mismo libro,
que está en el capítulo 5. Cuando estudiamos el capítulo 5, ya no recuerdo cuándo, dijimos que ese libro, ese rollo sellado con 7 sellos, es el libro de la vida del Cordero. Bueno, hay otros que toman otra interpretación, o toman otra ruta interpretativa y dicen que el libro del capítulo 5 es el plan eterno de Dios, ¿no? Y entonces ese plan ha sido revelado completamente y ese es el plan eterno de Dios que el ángel muestra a todos. Bueno, honestamente yo no pienso ni creo que debemos identificar este pequeño libro con el libro del capítulo 5 o este rollito con el rollo del capítulo 5. Bueno, un profesor mío, el doctor Simon Kistemaker, correctamente nota a mi juicio que si los dos libros fueran el mismo libro, hubiéramos esperado que Juan añadiera un detalle. ¿Qué detalle? El artículo definido. ¿Cuáles son los artículos definidos? El, la, los y las. Y el día de hoy, les. No, eso no. ¿Y cuáles son los artículos indefinidos? Un, una, unos, unas. Vea usted en su Biblia. No tiene usted que saber griego aquí, ¿ok? Vea usted su Biblia. Dice, tenía en su mano derecha el librito o un librito. El librito. Hubiera Juan entonces añadido, por supuesto, el artículo definido antes de la palabra libro, para alertar al lector de una referencia previa al capítulo 5. O sea, tenía en su mano el libro, no un libro. ¿Me explico? Y el lector diría, ¿de qué libro está hablando? Por supuesto, del libro del capítulo 5. Pero no lo hace. Dice, tenía un pequeño libro. Ahora bien, vea usted en el capítulo 10, versículo 8, ¿qué es lo que dice? La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma un librito. No, toma el librito. Haciendo referencia ¿a qué? Al versículo 2. ¿Ve usted? Entonces es muy probable que estos libros no sean el mismo libro. Entonces, ¿qué es este librito? Estoy de acuerdo con el doctor Kistemaker que este es el mensaje que Juan debe predicar, proclamar a las naciones. Y que la iglesia también debe proclamar a las naciones, como veremos en el capítulo 11, versículos 3 al 7. Él comenta, en obediencia al mandato de Jesús, a ser testigos antes de que el fin venga, como dice en Mateo 28, 19 al 20, el evangelio debe ser proclamado a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En el capítulo 11, versículo 3, a la iglesia se le representa como 2 testigos. Y usted dirá, ¿cómo sabes que es la iglesia? Es un símbolo de la iglesia. ¿Se acuerda cuando Jesús envió a los suyos? ¿Cómo los envió? De 2 en 2. ¿Y a qué los envió? A testificar, a dar testimonio. En el capítulo 11, versículo 3, la iglesia es representada en su misión de testificar del evangelio. La tarea de estos 2 testigos, la iglesia, es proclamar el mensaje de salvación, como veremos, a un mundo hostil. Entonces, ¿qué es ese librito? Creo que es el mensaje del evangelio, que la iglesia debe proclamar. Ahora, este ángel es masivo, es enorme, es uno de estos titanes del Pacífico de Guillermo del Toro, es Colossus de Marvel, o es una referencia a esa maravilla antigua, ¿no? Es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el Coloso de Rodas, ¿no? Bueno, algunos dicen, Juan está haciendo referencia a ese Coloso de Rodas. Está muy bien, excepto que ese Coloso de Rodas, que fue construido en el 280, fue destruido por un terremoto en el 224. Y hubiera sido irrelevante para los lectores de Juan. Y además, ¿para qué hacer referencia al Coloso de Rodas? La inmensidad de este ángel, pues tiene la intención de provocar en el lector, pues cierto sentimiento. Ahora, se dice que este ángel pone un pie ¿dónde? Note usted. Se nos dice que puso su pie derecho, versículo 2, sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Quién es? ¿Es Mazinger Z? ¿Quién es este que está allí? Bueno, ¿por qué un pie sobre la tierra? ¿Por qué un pie sobre el mar?
Yo creo que el punto aquí es significar el dominio que el Señor Jesús tiene sobre toda la creación. Sobre toda la creación. Además, pudiera significar la autoridad de Jesús aún sobre las actividades de Satanás. ¿Por qué? Usted verá al final del capítulo 12, cuando lleguemos allí en el 2025, ¿no es cierto? Al final del capítulo 12, usted verá que Satanás, en su fallido intento de destruir a la iglesia, va en búsqueda de apoyo, ¿sí? Va en búsqueda de auxilio. Y entonces se posa sobre la arena del mar, ¿sí? El dragón, dice el capítulo 12, está ahí parado sobre la arena del mar. De nuevo, no es Godzilla, es un símbolo de Satanás. Y entonces llama ayudantes, llama a sus minions. Uno de estos minions viene del mar, la bestia. El otro ayudante viene de la tierra, el falso profeta. Entonces, que este ángel esté parado sobre esos dominios donde Satanás realiza sus actividades diablescas, satánicas, ¿sí? Quiere decir que el Señor es soberano, aún sobre las actividades de Satanás. El punto es, como dijera alguien, que Jesús gobierna supremamente y soberanamente aún sobre los enemigos de la iglesia. Satanás puede llamar a la bestia y al falso profeta del mar y de la tierra, pero Cristo Jesús está sobre ellos y nada, absolutamente nada está fuera de su dominio. Nuestro Señor Jesucristo está por encima de Satanás y por encima de todo lo que pueda emerger del mar y de la tierra. Así entonces, este ángel proclama con una gran voz, versículo 3, clamó a gran voz, como ruge un león. Y este rugido del león, eso es tomado de Amós, capítulo 3, versículos 7 al 8, donde se dice que la voz del Señor es como un rugido del león. Tan poderosa es la voz del Señor. Cualquiera que ha escuchado a un león rugir, sabe de qué estamos hablando. Ahora, a veces, hermana, lo más cercano que ha escuchado es a su esposo roncar, pero eso no cuenta, no califica. Pero este rugido poderoso, la voz del Señor, ¿sí? Encuentra una respuesta, evoca una respuesta. Y esa respuesta, vea usted, cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ahora, aquí hay algo que nosotros no notamos en el versículo 3, pero sí luego en el versículo 4. Cuando los 7 truenos, note, estamos insistiendo mucho en ese asunto gramatical de artículos definidos. Cuando los 7 truenos, no 7 truenos nada más, sino los 7 truenos. Bueno, probablemente esto es algo que los lectores de Juan entendían y conocían, porque se refiere no a 7 truenos cualquiera, sino a los 7 truenos. Ahora, lo interesante, y la verdad le digo muy intrigante aquí, es que estos truenos en realidad fueron voces, ¿sí? Dijeron algo. Juan entonces, versículo 4, se dispone a escribir, pero una voz le prohíbe hacerlo. Probablemente es la voz de Jesús, diciéndole que sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Esto realmente es intrigante, porque el libro de Apocalipsis se trata de ¿qué? De revelar, no de ocultar, pero probablemente ese es el único lugar en Apocalipsis donde Dios dice, ¿sabes qué? Esto no lo vas a revelar, esto va a permanecer oculto. Interesantemente, a Daniel en el capítulo 12, si no me equivoco, a Daniel se le dice, sella las palabras de esta profecía hasta el tiempo final. Pero aquí se dice, sella estas palabras. Ahora, ¿qué dijeron estos truenos que no puede mencionar Juan, que no puede revelar Juan a sus lectores? Quizá se refiere a cosas futuras que no se nos da a nosotros el conocerlas. Quizá es una referencia a lo que Deuteronomio 29 dice, las cosas ocultas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Dios nos ha revelado muchas cosas
Pero Él no nos ha revelado todo, nos ha revelado lo que necesitamos saber, lo que necesitamos saber. Usted sabe que a veces nuestra naturaleza es que queremos saber todo. De pronto, ¿verdad? Todos conocemos a esa persona que por alguna razón se perdió parte de la chisma, ¿no? ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron? Y está desesperada. Ay, es que me molesta que dicen algo y no lo puedo oír, ¿no? Todos sabemos que hay alguien que quiere enterarse de todo y quiere saber todo, pero ¿sabe qué? Dios en su soberanía no nos ha revelado todas las cosas, sino solamente lo que Él quiso revelarnos. Pablo dice que a él se le permitió ir al tercer cielo, ¿se acuerda? Y ahí dice, vio y oyó cosas que no les dado al hombre expresar. Bueno, tal vez también esto que tenemos aquí, los 7 sellos, los 7 truenos, los 7 truenos, pues son una serie de 7 juicios adicionales, una cuarta serie. ¿Se acuerda que hay 3, por lo menos? Sellos, trompetas y después copas. Probablemente esta es una serie adicional de 7 juicios. Esto quizás sería una posible referencia a Levítico 26, donde leemos que 4 veces Dios dice que aumentará 7 veces el juicio de Israel si no se arrepiente. Entonces, probablemente, si este es el caso, estos serían otra serie adicional de 7 juicios. Pero a lo mejor Dios decidió cancelarla. A lo mejor Dios decidió restringirlos en su misericordia. Quizá a Juan no se le permite, por supuesto, escribir acerca de ellos porque no van a ocurrir. Ya hemos dicho que los habitantes de la tierra, los moradores de la tierra, no se arrepienten aún a pesar de juicios intensificados. Entonces probablemente Dios dice, no tiene caso. Ahora, la verdad de las cosas, ¿qué dijeron esos 7 truenos? No lo sé. Probablemente usted se va a ir de aquí este día tratando de pensar, ¿qué habrán dicho? ¿De qué se trataron esos 7 truenos? ¿Sí? ¿De qué se trataron? Quiero saber, quiero conocer. Esa es otra estrategia de Satanás para desviarle de lo más importante. Usted a lo mejor va a querer no pensar en lo que sí debe pensar, tratando de descifrar el misterio de las 7 voces. Yo le llamo en el nombre de Jesús a no hacer tal cosa. O sea, si Dios, no podemos saber con exactitud qué dijeron. ¿Por qué? Porque Dios ocultó lo que dijeron. Entonces, ¿para qué vamos a especular? ¿No es cierto? ¿Para qué vamos a estar buscando explicaciones? Mejor concéntrese en lo que es más importante. ¿Qué es más importante? Que el ángel jura, hace un juramento solemne, versículos 5 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en ella, que juró que el tiempo no sería más. En la Escritura varias veces encontramos a gente y a Dios levantando su mano y haciendo juramentos. Usted quizá ha visto en las películas, ¿verdad? Que cuando vas a alguien a testificar, pone su mano y dice, juro. O cuando alguien toma posesión, dice, juro. Bueno, nosotros aquí en la iglesia, de pronto cuando se toma posesión, los ancianos y demás levantan su mano hacia la Biblia haciendo un juramento. Bueno, Abraham, por ejemplo, en Génesis 14, 22, hace exactamente esto de levantar la mano y jurar. Daniel vio un hombre vestido de lino que levantó ambas manos y juró por el que vive por los siglos de los siglos, en Daniel 12, 7. Dios mismo jura por él mismo, levanta su mano y jura en lugares como Éxodo 6, 8 y Deuteronomio 32, 40. Ahora, ¿qué era ese juramento del versículo 6? Noten que él jura por el Dios altísimo, el Dios todopoderoso, el Dios creador y sustentador, etc. ¿Y cuál es el juramento? No habrá más retraso. El tiempo no será más. Esta es una palabra de seguridad para la iglesia. Lo que Dios ha prometido no se retrasará más. Lo que Dios ha prometido está a punto de cumplirse. Lo que Dios reveló y Dios prometió está a punto de suceder. Ya no habrá más retraso. Buenas noticias para la iglesia que sufre. Buenas noticias para los cristianos perseguidos.
Buenas noticias para aquellos que esperan la venida de Cristo. Que se nos prometa, que se nos jure, que se nos asegure que las promesas de Dios se van a cumplir. Pero algunos quizás son como aquellos de los que Pedro habla en su segunda carta, que dicen: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está que Él va a venir? Si esto lo hemos venido oyendo desde hace tiempo, ya han pasado más de 2000 años. Y entonces a lo mejor podemos empezar a desarrollar hasta cierto cinismo y a olvidar y a no creer lo que Dios ha prometido. Sin embargo, para la iglesia estas son buenas noticias. Pero para los impenitentes son terribles noticias. ¿Por qué? Porque si bien Dios en su gracia y misericordia aparentemente ha retrasado y retardado su juicio, este retraso no es para siempre, no es indefinido, tiene un fin. Viene el momento en que Dios diga: se acabó, ya no hay más oportunidad. Viene el momento cuando Dios diga: el tiempo de gracia, el tiempo de salvación pasó. El tiempo para arrepentirte ya no es más. El tiempo en el que tú podías venir a la fe en Cristo ya no existe. Viene ese momento, y tú que has estado pensando hasta el día de hoy que tienes tiempo, que puedes dejarlo para después, recuerda que ese periodo de gracia y misericordia tiene un límite. Tú que has estado posponiendo el arrepentirte de tus pecados, que no has querido soltar esa relación pecaminosa, que no has querido poner tu vida en orden, que no has querido entregar tu vida a Jesucristo, este es un mensaje que debe ser una severa y solemne advertencia. El Dios Todopoderoso, por medio de su ángel, hace este juramento de que el tiempo no será más. Por lo tanto, debes arrepentirte. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Dice: en los días de la séptima trompeta. O sea, no inmediatamente, no en ese momento, sino cuando suene la séptima trompeta, la trompeta final, cuando Cristo venga. ¿Qué va a pasar? El misterio de Dios será cumplido. ¿Qué es este misterio? ¿Es un misterio así como Scooby-Doo o como Agatha Christie o algo así? No, este misterio es algo que estaba oculto por los siglos, pero que Dios ha revelado. Su plan soberano para el mundo, su plan de juicio y salvación, su plan para salvar aún a los gentiles, pero para traer juicio al mundo impenitente. Entonces, hermanos, Dios asegura a su pueblo de que no habrá más retraso. El fin es cierto. El retraso quizá nos haga pensar que no lo es, que no hay certeza de que Dios cumplirá lo que ha prometido. Pero recuerda, este retraso, como Pedro dice, tiene el propósito de dar oportunidad para el arrepentimiento. Pero creyente, anímese por esta palabra. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios se consumará. El misterio de Dios se consumará. El plan de Dios se consumará. Anímese. ¿Por qué? Porque no hay duda. No hay duda acerca de que si Dios va o no va a cumplir sus propósitos. No hay duda de que los propósitos de Dios se cumplirán. El ángel jura que lo que Dios ha prometido y revelado es verdadero y será cumplido. No tema, no tenga ansiedad, como dice alguien, no viva en temor, pensando, mordiéndose las uñas en angustia acerca de quién va a ganar. ¿Cómo va a terminar esto? ¿Cómo va a terminar la historia? Oh, no lo sé, ¿qué va a pasar? No, tenga usted certeza que el plan de Dios será llevado a su consumación. Los creyentes podemos descansar tranquilos con esta palabra de seguridad. Esa es nuestra confianza, el saber que Dios ha jurado que Él va a juzgar la maldad, que Dios va a juzgar a los impíos, que Dios va a vengar a su pueblo, que Dios va a salvar a su pueblo, y absolutamente nadie ni nada, ningún poder en la tierra, ningún poder en el cielo, ningún poder en el infierno puede impedir que el plan de Dios sea llevado a su consumación. Absolutamente nada ni nadie. Pero mientras tanto, tenemos trabajo que hacer. Y ese es nuestro segundo y último punto. No solamente Dios asegura a su pueblo
de la certeza del fin del mundo. Pero también Dios comisiona a su pueblo, número 2, Dios comisiona a su pueblo para proclamar su mensaje al mundo. Versículos 8 al 11, dice así: la voz que oí desde el cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Esta es la recomisión de Juan. Ya había sido comisionado en capítulo 1, versículo 10, y otra vez en capítulo 4, versículo 12. Por supuesto, el trasfondo de lo que estamos leyendo aquí es Ezequiel 2 y 3. Ezequiel 2:1 hasta el 3:15, de hecho. Nada más leímos hasta el 12. Por eso leímos ese pasaje, porque es el trasfondo de esta imagen que tenemos aquí. Tanto a Ezequiel como a Juan se les dice que coman un libro. A Juan le dicen: mira, acércate al ángel y toma ese libro que el ángel tiene. ¿Qué hago con este libro, Señor? ¿Lo leo o no? Cómelo. Cómelo. Y será dulce en tu boca, pero amargo en tu vientre. ¿Qué quiere decir el hecho de que a él se le mandó comer este libro? Bueno, obviamente la imagen es que él, como profeta, primero, antes de anunciar el mensaje, tenía que asimilar ese mensaje, tenía que hacerlo suyo, tenía que internalizarlo, tenía que ingestarlo, ingerirlo. Oh, hermano, esa Biblia que usted tiene allí, Dios no intentó que esa Biblia permanezca nada más allí en su mesita junto a su cama o allí en algún lugar prominente, abierta y con flores. No, esa Biblia a usted, Dios le llama a ingerirla, a comerla. Y entonces usted, creyente, encontrará que el mensaje del Señor es dulce. Es dulce, ¿por qué? Porque es un mensaje de salvación. Es un mensaje de perdón de pecados para el peor de los pecadores. Es un mensaje de gracia y restauración. Y como Jeremías, el creyente, puede decir: fueron halladas tus palabras deliciosas y yo las comí y fueron el gozo de mi corazón. 2 preguntas para usted que profesa ser creyente. ¿Ingesta usted ese libro? ¿O hace tiempo que padece de anorexia? ¿Come usted ese libro? Número 2, las palabras de ese libro son dulces para usted. Es un mensaje de gozo. Se deleita en la Escritura. Haya que la Escritura es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Se deleita en paladear la Escritura. Se deleita en comer ese libro. Pero sabe, ese libro también, ese mensaje es amargo, es agridulce, es amargo. ¿Y por qué es amargo? Dice, vas a hallar la palabra, lo vas a hallar deleitoso, delicioso en la boca, pero será amargo en tu vientre. ¿Por qué es amargo? Bueno, primero que nada, quizá, porque el libro que a él se le manda comer contiene, sí, un mensaje de salvación, pero también es una profecía de dificultades y sufrimiento y persecución para el pueblo de Dios. Y es que, hermano, a Ezequiel se le manda, ¿sí? Y a Juan también comer todo el libro. No nada más las partes que a él le gustaban del libro. Algunos de ustedes tienen sus propios hábitos. Algunos de ustedes hacen su sándwich y no se comen la orilla, ¿no? Y dejan la orilla. Otros de ustedes no se comen la orilla de la pizza, o no se comen la piel del pollo, o esto, aquello y lo otro. Bueno, la verdad de las cosas es que hay cosas a veces en la comida que no nos gustan. Y yo no sé, pero de pronto ordeno una hamburguesa a un sándwich y se le ocurre ponerle cebolla. ¿Por qué cebolla? Digo yo. ¿Por qué cebolla? Por fe tengo que creer que la cebolla fue parte de la buena creación de Dios, pero yo más bien pienso que esta es una de las
de los resultados de la caída, ¿verdad? Este es un fruto maldito, etcétera. Y entonces me traen la hamburguesa con cebolla y sobre todo cebolla roja, cruda. ¿Por qué, Señor? Dejan ese tufo ahí en la hamburguesa. ¿Qué es lo que hago? Sacar la cebolla. No me gusta, la detesto. Pero en el caso del mensaje de la palabra no se nos da permiso de hacer tal cosa. Sí, a muchos de nosotros nos encantan los pasajes y los versículos donde Dios nos promete bendición, nos promete, por supuesto, prosperidad, nos promete tantas cosas bonitas, pero evitamos aquellos pasajes duros, difíciles. Pero el Evangelio es un mensaje que nos habla de salvación, pero también tiene un lado amargo. ¿Por qué? Porque aquel que pone su fe en Cristo debe saber que será perseguido por causa de Cristo. Y es que entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas iglesias el día de hoy, como una estrategia de marketing para no ahuyentar a la gente, optan por predicar, por supuesto, todas esas partes de la Biblia donde se nos dice que Dios nos ama. Que Dios nos ama tanto, con un amor eterno, con un amor incondicional. Dios te ama tanto que si aún hubiera sido la única persona que pecó en el universo, Cristo hubiera venido a morir por ti. Eres tan importante para Dios que Dios tiene tu foto en su cartera y es lo primero que ve cuando despierta. Oh, Dios te ama, Jesús te ama. Pero no escuchamos nada acerca de arrepentimiento. No escuchamos nada acerca de las demandas del Evangelio. Pero Jesús, cuando llamó a la gente a creer en Él, Jesús dijo esto: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Jesús nos ha dicho con toda claridad que seguirle implica que muy seguramente también vamos a sufrir por causa de su nombre. Sí, hay este lado amargo, si usted quiere, del mensaje del Evangelio. Pero también quizá este es un mensaje amargo. ¿Por qué? ¿Por qué la amargura? Bueno, se puede referir, por supuesto, a que este mensaje va a encontrar oposición, va a ser rechazado, va a encontrar hostilidad. Usted cuando lee Ezequiel 3, lea el versículo 14, versículo 15, después de que come el libro y Dios le dice: mira, hijo de hombre, ve, pero ¿sabes qué? No te van a hacer caso. Les vas a hablar este mensaje, pero no te van a hacer caso. Y dice Ezequiel que esto fue amargura para él. Fue una gran amargura. Y de la misma manera, hermanos, nosotros podemos también experimentar amargura. Es una experiencia amarga encontrar que ese mensaje que es tan dulce, ese mensaje de salvación, de restauración, de gracia, de perdón en Cristo, de vida eterna en Cristo, es rechazado por gente que amamos, que conocemos, por amigos, cónyuges, hijos, vecinos, jefes, empleados, compañeros de clase. Es una experiencia amarga. Ahora, también es una experiencia amarga porque se nos llama a proclamar el mensaje entero. No nada más se nos manda ingerir el mensaje entero, pero también proclamar el mensaje entero, servir la hamburguesa con la bendita cebolla. Para no retirarla para que sea más apetecible para el que come. No quitar aquellas cosas que ofenden a las personas, que no les gusta oír a las personas. Nuestro mensaje es un mensaje que, por decirlo menos, es un mensaje impopular el día de hoy. ¿Por qué? Porque le dice a la gente la verdad acerca de quiénes son. Y si algo el mundo no quiere escuchar, es la verdad. Por eso ahora la gente prefiere construir su propia verdad. Y lo que el mundo hace es deconstruir la verdad del Evangelio para acomodarla, para reconstruirla con su propia
verdad. Hermanos, es muy difícil hablar un mensaje de juicio a un mundo impenitente. Es una experiencia amarga darte cuenta de que muy probablemente muchos de ellos, algunos de ellos, varios de ellos no se van a arrepentir. La realidad es de que habrá una respuesta de rechazo, y no solo de rechazo, sino de hostilidad hacia nuestro mensaje. Sin embargo, note usted el final aquí, versículo 11, dice, y él me dijo, realmente, y ellos dijeron, o se me dijo, quizás sea una mejor traducción, es necesario, no obstante que esto es una experiencia amarga, es necesario que profetices otra vez, y aquí la Reina Valera dice sobre o acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La mejor traducción es en contra de, no acerca de, sino en contra de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Una expresión en Apocalipsis para referirse a la totalidad del mundo, del mundo de la gente, no nada más un pueblo en particular, sino este mensaje es para todas las naciones. 7 veces en Apocalipsis se refiere a esta mención cuádruple de la humanidad para referirse a la totalidad de las naciones. Es un mensaje que debe ser proclamado, pero note usted cuál es la comisión. Este es un mandato, no es una sugerencia, no es una petición, no es un ruego, es un mandato. Juan, no obstante, predica en contra. Es necesario que profetices otra vez. Otra vez, sí Señor, ya lo hice, otra vez. Ya le hablé otra vez. Anúnciale, proclámale, predícale, dile. Es necesario que prediques en contra de. Oh, hermano, porque es un mensaje amargo, porque requiere que prediques también en contra del estilo de vida de las personas. Que prediques, por ejemplo, en contra, y no quiero yo simplemente separar y de alguna manera decir que estas son las únicas personas en contra de quienes debemos predicar, pero en el contexto de hoy, Dios te llama a predicar en contra del estilo de vida LGBTQ, etc. ¿Y qué es lo que va a suceder si predicas en contra de estas cosas? Por supuesto, ¿vas a ser recibido con halagos? Por supuesto que no. Vas a ser rechazado y aún muy pronto enviado a prisión por ser leal al Señor Jesús. Eres llamado, la iglesia y tú y yo somos llamados a tomar el mensaje, el cual hemos hallado dulce. ¿Y sabes qué? Ese es otro gran problema. ¿Por qué tu papá no le compartes el evangelio a tus hijos? Porque ni lo has ingerido. ¿Por qué no lo hallas dulce? ¿Por qué no lo has internalizado? Has oído de él, ahí está sentado, pero tú no te has apropiado de él, como Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Pues muchos de nosotros padres ni siquiera hemos nosotros mismos ingerido este libro, no hemos creído el evangelio, no lo hallamos deleitoso, y no puedes honestamente recomendar aquello que tú, no puedes dar para empezar aquello que no tienes. Y por otro lado, no puedes recomendar aquello en lo que no te deleitas. ¿Cómo recomiendas restaurantes? Porque ya comiste ahí. ¿No es cierto? Por supuesto, ya lo probaste, no te dijeron. Ya comiste, ya te deleitaste. ¿Sí? Ya sentiste sabores en tu paladar y por eso hablas de manera muy entusiasta de tal o cual lugar, ¿no? Invitando a gente a comer. Pero ¿sabes qué? Este mensaje que hayas deleitoso, pues es un mensaje que el mundo halla insípido, por decirlo menos, y detestable, por decirlo más. Pero aún así, el Señor te manda anunciar. Y te manda anunciar el mensaje entero. No nada más las partes que la gente quiere oír, sino el mensaje entero. Predica en contra, arrepiéntete de tus caminos, arrepiéntete de tu estilo de vida pecaminoso. Arrepiéntete, reconoce tu estilo de vida pecaminoso,
arrepiéntete de él y cree en Jesucristo. Esto será amargo porque muchos de ellos te van a rechazar. Pero ¿sabes qué? El Señor es fiel a su promesa y Él salvará a quien Él salvará. Oh, hermanos, algunos de ustedes ya están experimentando esta experiencia amarga. Ya le han hablado a su padre, no quiere. Le han hablado a su madre, no quiere. Le han hablado a sus hijas, no quiere. Le han hablado a su hermano, no quiere. A tus amigos, no quiere. Estás con esa amargura. Bueno, ¿qué debes hacer? Predica otra vez. Anuncia otra vez. Háblale otra vez. Ora y sé fiel. Háblale a tus amigos otra vez. Háblale a tus familiares otra vez. Amados hermanos, esto es lo que el Señor nos llama. Bueno, en conclusión, hoy se nos ha dicho que ya que, ¿sí? O en virtud o a la luz de la certeza, ¿sí? Del fin, nosotros debemos cumplir nuestra comisión de proclamar el mensaje del Señor al mundo. Esto es un motivo de gozo para el creyente. Sabemos que el fin es cierto, viene. No hay duda, pero también es una palabra de advertencia para el no creyente impenitente. Y hemos oído que el Señor nos llama a proclamar su mensaje. Tengo un par de preguntas para usted. Número 1, ¿es usted creyente? Una de las señales de las que o que pudieran estar diciendo que usted no es creyente, es que como Jeremías, o a diferencia de Jeremías, usted no ha hallado deliciosas las palabras del Señor. Ha oído el mensaje, no lo ingiere, lo puso en su boca y lo escupe porque lo haya insípido o detestable. ¿Sí? No lo ha ingerido. Ha escuchado una y otra vez. Asistes a la iglesia pero no te deleitas en la palabra de Dios. O a lo mejor eres cristiano pero rehusas cumplir esa comisión de hablar estas palabras. Si este es tu caso, arrepiéntete, creyente. Si tu caso es el primero, arrepiéntete. Pero también, por supuesto, creyentes en Cristo, las cosas van a ser muy difíciles. La iglesia en su tarea de testificar, de anunciar este mensaje, va a sufrir. Pero el Señor ha jurado solemnemente que lo que Él ha prometido se va a cumplir y que el fin va a venir y que su plan se va a consumar. Que Dios bendiga su palabra.